Sí, grandísimos. Ya Hola, estoy con profe, el, buenos días. ya estoy con el 66%, ya podemos arrancar, ¿sí o no? ¿Cómo me les ha ido? Bien, profe. Ah, bueno, yo me gusta gente positiva. Por favor, me dejan ver sus rostros, caras, para poder dar así como dice el pantallazo de inicio. ¿Qué más? ¿Juiciosos o siguen igual? Bien, profe, juiciosas. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo siguió Daisy? Perdón, Andrea, ¿sí? Y Adriana. Adriana, Adriana. porque usted como dice Andrés, entonces digo, siento que es no ese. ¿Cómo siguió? Sigue delicadita, profe. ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno, vamos a ver. Pero le dio el 19, ¿no? No saben. Le van a volver a tomar la prueba, Mm, porque la pasada le salió negativa, pero sigue con malestar, dolor de cabeza y cosas así. Entonces toca esperar a ver qué le dice. esperemos, si no, después de todas maneras le compartimos esto. ¿Cómo el de resto bien? ¿Ya se pusieron al Bien, día o profe. no? Cuénteme la verdad, confiésese. Vamos bien, profe. Ah, bueno, porque de todas maneras, pues la idea es tratar de a compartirles dos videitos y que me parece que son interesantes y ahorita seguimos con nuestra famosa, a ver, aquí, es este. No es que sea un indirectazo ni nada, ¿no? Sino que simplemente para que lo tengan en cuenta. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, profe. Ahora sí, una técnica japonesa para superar la pereza. ¿Cómo le ve? ¿Cómo es ese mensaje tan aterrador? Nos está diciendo perezosas. No, sino que para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a mirar aquí. Una técnica japonesa para superar la pereza. ¿Qué tal el sonido? Muy bien, profe. Okay. Sí, profe, muy bien. De vez en cuando, todos nos proponemos unos objetivos nuevos y muchas veces no logramos alcanzarlos. Terminas diciéndote que no estás listo todavía, que lo harás la próxima semana, el próximo mes o, peor aún, el próximo año. ¿Por qué renunciamos tan fácilmente? La respuesta es bastante obvia. Tratamos de alcanzar nuestros objetivos demasiado rápido. Nos enfermamos ante la nueva responsabilidad. Además, es difícil cambiar los viejos hábitos y probar algo nuevo. Como resultado, te cansas y te aburres muy rápidamente. ¿Cómo dejar de procrastinar? Hay una gran solución para superar la pereza y lograr cualquier cosa que desees. El método tarda menos de un minuto y los resultados son bastante impresionantes. La técnica se llama Kaizen, o el principio de un minuto. Kaizen se originó en Japón y es algo que cualquier persona puede aplicar en cualquier área de su vida. En Japón, por ejemplo, a menudo se usa para mejorar las técnicas de gestión. La palabra misma contiene dos raíces, kai, cambio, y zen, sabiduría. Significa que no debes cambiar tu vida espontáneamente, sino lenta y sabiamente.
Los nuevos hábitos deben suceder como resultado de tus reflexiones y experiencias de vida. El método fue inventado por Masaki Imai, el cual cree que esta filosofía puede aplicarse con igual éxito al mundo de los negocios como a la vida personal. ¿Cómo funciona el método? En la cultura japonesa, la práctica de Kaizen incluye el concepto del principio de un minuto para la automejora. La esencia de este método es la idea de que debes practicar algo solo durante un minuto, todos los días al mismo tiempo, solo por un minuto, no más. No debería ser ningún problema para nadie en absoluto, ¿verdad? Incluso la persona más perezosa puede llevar a cabo una tarea determinada durante tan poco tiempo. Por lo general, encontramos una excusa para no hacer algo cuando se trata de llevar la tarea a cabo durante 30 minutos o una hora al día. Sin embargo, deberás ser capaz de hacerlo en por lo menos 60 segundos, sin dudas. ¿Por qué funciona el método? A primera vista, esta práctica puede parecer dudosa e ineficaz para las personas que han crecido en la cultura occidental, que afirma la idea de que solo puedes lograr sus objetivos mediante esfuerzos enormes. Sin embargo, no es cierto en absoluto, desafiando los programas de automejora que te privan de grandes cantidades de energía y pueden acabar agotándote sin dejar resultados tangibles. Ya sea haciendo flexiones o estudiando un idioma extranjero, la tarea no te parecerá algo tan desagradable. En su lugar, se convertirá en una actividad que te traerá alegría y satisfacción. Da un pequeño paso a la vez y avanzarás en el camino de la autoperfección. El principio de un minuto te permite ver el progreso que estás haciendo, y esto es fundamental al formar nuevos hábitos. Es importante superar esa falta de confianza que puedas tener en tus habilidades, así como deberás librarte de la culpa y la impotencia. Necesitarás experimentar una sensación de victoria y éxito para seguir adelante. En el momento en que esos sentimientos te inspiren, poco a poco vas a aumentar la cantidad de tiempo que le dedicas a la meta que te hayas propuesto. Tal vez, al principio, solo le dedicarás 5 minutos más, pero esto pronto se convertirá en media hora, y luego incluso más. Todo lo que tienes que hacer es entender qué es lo que quieres lograr, y empezar a hacerlo por solo un minuto cada día. ¿Ya has probado esta técnica? ¿Cómo funcionó para ti? Comparte tu experiencia en los comentarios debajo. Esto les ayudará a otros a mejorar sus vidas y finalmente a dejar de procrastinar. No olvides darle clic en me gusta y suscríbete para estar siempre en la onda genial. ¿Cómo lo vieron? Bien, profe, interesante. Sí, es verdad. Sí, Uno puede sí. iniciar con un minuto y después la rutina va a empezar a aumentar, ¿no? Porque uno le empieza a dar el gusto y uno dice, bueno, 4 minuticos más, 5 minutos, digamos en cuanto, digamos, al ejercicio, a una lectura, cosas así. Entonces, sí, yo también creo que es efectivo, que puede funcionar. Y es que ese sistema de la procrastinación, a veces uno dice la palabra y ¿eso qué es? Entonces siempre estar postergando las cosas. Yo creo que a veces más de uno caemos en ese círculo vicioso sin querer hacerlo, ¿no? Entonces, no, tengo tiempo, entonces más bien lo hago. Y por eso es que uno, cuando tiene que presentar algún trabajo, alguna cosa así, le cogió la noche y el día anterior está trasnochando, maldiciendo, ¿cierto? Y para poder terminar el trabajo. ¿Correcto? Ujú. Bueno, Sí. muy bien, eso me parece interesante. Y entonces, ojo a esto, nosotros básicamente estábamos hablando del compuesto salarial, pero antes de eso es que quiero que vean esto de Morán. ¿Qué se me hizo este Morán? Otro mensaje subliminal, como dicen en... Esto es, y aquí está. ¿La estamos viendo? Sí, profe. Mire lo importante. Hazte cargo de ti, de Ricardo Morán. Ok. Gracias.
Wow, Ted, qué honor. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. ¿Listo? Muchas gracias por haber venido a ver a Wendy Ramos. Sé que todos la están esperando. Es un honor estar aquí. Y voy a empezar contándoles que mi nombre es Ricardo Morán y que lo primero que voy a hacer es romper las reglas de TED. Lamentablemente, no es culpa de los organizadores, ellos nos han explicado claramente lo que tenemos que hacer y nos han entrenado y nos han brifiado a lo largo de 5 meses, pero tengo ciertos problemas con las reglas. Entonces, la primera regla que voy a romper es que tenemos que estar aquí parados para comunicarles una idea. Yo no tengo necesariamente una idea, es más, ni siquiera es tan original. Tengo una experiencia de vida que contarles y ustedes de ahí sacarán la cuenta. De repente al final dirán, bueno, pero yo sabía eso. El problema es ejecutarlo. Y a eso vamos a llegar en un momento. La segunda regla que voy a cumplir, que voy a romper, porque no solo voy a romper una, voy a romper 2, es que debemos hablar de tan solo una idea. Y yo voy a hablarles de 2, porque no puedo separar una de la otra. Y para empezar, lo primero que tenemos que hacer es trasladarnos en el tiempo y viajar a una época remota, lejanísima, que está mucho más allá, de repente ni siquiera ustedes habían nacido, tan lejana que es uno incapaz de pensar cuán lejana es. Vamos a movilizarnos hasta el 2007, hace 10 años. En esa época no existía el iPhone y el tema del verano era claro que te clavo la sombrilla. Claramente las edades oscuras, la Edad Media. Y yo era una persona muy diferente en ese momento de mi vida. De repente, si alguno de ustedes me ha visto aparecer en algún lado, alguna idea podrá tener de mí o no, de repente podrá hacerse alguna idea porque estoy parado aquí en este escenario el día de hoy en compañía de tan distinguidos personajes que van a hablar con ustedes, pero si me veían en el año 2007, la persona que se iba a encontrar con ustedes era muy distinta. Para empezar, pesaba 112 kilos y no era un gordito feliz, era una persona que sufría muchísimo por el sobrepeso. Pero no solamente eso, sino que me habían despedido de mi trabajo. Sí, se pone complicado. Me habían despedido de mi trabajo y en ese punto, en el tiempo en el que estamos entrando, yo ya llevaba 1 año desempleado. Me resulta a mí mismo difícil imaginarme a mí en esa situación, en ese momento, porque además había una serie de cosas adicionales que fueron ocurriendo naturalmente por el hecho de ser una persona desempleada. La primera, la más importante, es que uno no puede afrontar sus compromisos. Me perseguía Infocorp, no tenía ninguna cuenta bancaria, debía más de $20,000 a 3 bancos diferentes. Debía 5 meses de alquiler del departamento donde vivía y si no me votaban era porque la casera vivía en otro país y le costaba accionar, pero me hubiera votado si hubiera podido. Y si tenía corriente eléctrica, que si efectivamente sí tenía, era porque el señor al cual amablemente Luz del Sur enviaba todos los meses a cortarme la luz era fanático de Mad Science. Y me decía, no, joven, debe tener algún experimento que hacer. Lo cuento ahora con cierto humor y con cierta simpatía, pero lo primero que te pasa en esa circunstancia es que tu autoestima se ve golpeada. Sobre todo porque no tienes idea por qué no puedes reengancharte con la vida, por qué en algún momento perdiste el ritmo de la bicicleta y súbitamente no encuentras el pedal. Y pasan los meses y todo el tiempo te sientas a esperar al costado del teléfono a que alguien te llame y te diga, mira, tenemos esta oportunidad para aprovechar lo que tú sabes hacer. De repente empiezas a pensar que lo que tú sabes hacer no vale tanto como tú creías. Y te pasas la noche en esos websites, en los que estoy seguro que algunos que están presentes acá se han pasado la noche largas horas en esos websites, a las 2, 3 de la mañana. Sabes de lo que estoy hablando. Depresión.com, ¿no? Ahora es depresión.org, que es un poco más digno, si van a buscarlo hoy día. Porque la pasas mal. Y yo la pasaba mal. Sobre todo porque venía de 13 años de haberla pasado bien. Pero en esos 13 años de haberla pasado bien yo había sido increíblemente afortunado y no había sabido reconocer lo afortunado que había sido. A mí siempre las oportunidades en ese periodo se me presentaron. Y al haberlas tomado, sin haber pensado ni reflexionado, no aprendí la lección valiosa que uno aprende cuando tiene que buscársela. Y crees que te corresponde, cuando no te corresponde necesariamente. Entonces, ¿qué hacía? Esperaba mi oportunidad.
Sentado al costado del teléfono, tomaba pequeños trabajos aquí y allá tratando de subsistir gracias al apoyo y los pequeños préstamos de mi mamá, sin que mi papá supiera, y de alguno que otro amigo. Eventualmente una amiga me dio un lugar donde vivir, me mudé a la casa, un cuarto en la casa de una amiga, y trataba de esperar a ver qué cosa ocurría. Tenía 34 años, los compañeros de mi edad de repente tenían una familia o tenían algún empleo estable, algunos habían comprado un carrito, tal vez una cuota inicial de un departamento. Yo no tenía ninguna de esas cosas, nada a mi nombre, ni un perro. Y hacía todo tipo de cosas, pequeñas locuciones, escribía guiones que nadie nunca escuchó ni leyó y compró, hacía luces para conciertos de bandas en bares innombrables que ahora son chifas, y una vez me disfracé de un muñeco de doctor con una peluca multicolor y en una feria de medicina repartía hormonas para mujeres con menopausia, cantando canciones del Puma con la letra cambiada. Y de eso hay un video, así que... Esto me llevó a un punto de inflexión en mi vida y es de ese punto de inflexión del que parte todo lo que les voy a contar el día de hoy. Cuando toqué fondo. Y estaba, lo recuerdo claramente, sentado al costado de mi papá, el cual se encontraba leyendo el periódico. Y para hablar de mi papá tengo que presentárselo. Mi papá es una persona muy trabajadora y sobre todo es particularmente obsesivo. En algún momento él tuvo un taller de mecánica y si han visto un taller de mecánica saben que funciona de la siguiente forma. Los carros se entran por aquí, los destapan, los desarman, sacan los tornillos de los diferentes huecos, los ponen a un costado, arreglan la cosa malograda o te arruinan otra para cobrarte más en la mayoría de los casos y luego vuelven a ensamblar el auto, ponen los tornillos en los lugares donde estaban y lo mandan nuevamente por la pista. Mi papá no podía dormir porque tenía la obsesión de que los tornillos que habían sacado de los diferentes orificios no volvían necesariamente a los mismos orificios, sino que de repente el mecánico los sacaba y los colocaba en otro lado. Y eso lo volvía loco. Es más, lo que realmente lo volvía absolutamente loco es que sacaran los tornillos, los pusieran y se mezclaran con los tornillos de otros autos. Y luego tornillos de un carro se fueran en un carro diferente mezclando los ADNs automovilísticos. Estaba tan loco que obligó a los mecánicos a dibujar en un papelito de dónde habían sacado cada tornillo y a colocarlos en tarritos de yogur a los cuales les había puesto el nombre del dueño del auto, para que nunca se mezclaran los tornillos. Y en un momento de estas locuras yo lo detuve y le dije, papá, tienes que parar porque nadie se va a dar cuenta de eso. Y él me dijo, yo lo voy a saber y eso es suficiente. Ese era mi papá. Y estaba sentado con su periódico cuando comentó esto a su hijo desempleado y deprimido. Ricardo, los hijos de tu tío el Cuervo Espejo, mi tío el Cuervo Espejo era piloto, han entrado de pilotos y les está yendo muy bien. Están ganando bien y mira, están tomando gente, sobre todo gente que habla inglés y tú hablas inglés, y de verdad tomar el curso son 15 meses, yo creo que tú lo podrías hacer. ¿No te parece algo interesante? Papá, yo soy director de teatro, ¿qué miércoles hago volando un avión? No tiene ningún sentido eso. ¿Para qué? Además, yo tengo que estar en Lima porque la gente te convoca para una obra de teatro, algún teatro me va a llamar para dirigir una obra, algún evento, no sé qué. Pero viajarías por el mundo, a ti te gusta viajar. Y creo que es una buena posibilidad porque de verdad es un buen ingreso y deberías, ¿no?, hacerlo. Papá, de verdad, yo tengo que quedarme libre en las temporadas de teatro durante 3 o 4 meses, alguien me va a convocar, alguien me va a llamar. Bueno, no te están llamando, ¿no? Me cago. ¿No crees que debería ser el momento que te hicieras cargo de tu vida? ¿No crees que es el momento en que debes ser gerente y dejar de pensar como empleado? Papá, yo no soy gerente. Tú eres gerente de ti mismo, de una empresa que se llama como tú, de la cual tú eres el único empleado. Y si vas a seguir sentado pasándole las excusas de por qué le estás pasando mal a terceras personas, al gobierno, a los fondos, a los teatros, a la gente que te emplea, te vas a quedar allí. Si no vas a ser piloto, sugiero que te hagas cargo. Entonces ustedes dirán, en ese momento fue el punto de inflexión. Yo allí entendí lo que tenía que hacer con mi vida y a partir de ese momento mi vida cambió. Y estarían completamente equivocados. 2 años después estaba aún más endeudado, no había salido del hoyo, no había aprendido absolutamente nada de esa experiencia. Hasta que me invitaron a ser profesor suplente en un taller de teatro, porque eso es a lo único a lo que yo podía acceder, ser profesor suplente un día en un taller de teatro. Y fui al taller de teatro
Y empecé a conversar con los estudiantes de actuación para preguntarles qué es lo que ellos querían en la vida. Y los estudiantes de actuación decían cosas como, yo quiero que me llamen para actuar en una miniserie histórica. Y otro estudiante de actuación decía, yo quiero actuar en una obra de Shakespeare. Y otro estudiante de actuación decía, yo quiero estar en una miniserie de Netflix. Netflix no hay en el 2007, idiota. Bueno, pero ustedes entienden, estoy haciendo como una metáfora, ¿no?, de las cosas que estos chicos querían. ¿Y por qué no lo hacen? Digo, ¿por qué no hacen todas estas cosas? Y empezaron con la recatafila de excusas. Porque no hay oportunidades, porque no hay fondos, los castings todos son argolleros, los directores solo trabajan con los mismos actores. No hay teatros, en el Perú nadie consume cultura, no hay público para lo que yo hago solo lo entienden en el extranjero. Todas las excusas que yo ponía el día que conversaba con mi papá. Y caí en la cuenta, como una revelación, como una bomba nuclear estalló en mi cabeza, como si me hubiera convertido en un Saiyajin de golpe, y grité. Maltraté muchísimo a esos pobres chicos y les dije, no entiendo, si quieren actuar, actúas pues. ¿Qué necesitas para actuar? Te aprendes tu monólogo y te paras en la esquina. ¿Qué haces aquí sentado quejándote? Es que yo quiero salir en la tele. Entonces lo que quieres es salir en la tele, tú no quieres actuar. Sales a esa esquina y te pones a actuar. Si quieres dirigir, dirige. Si quieres actuar, actúa. Si quieres producir, produce. Hazte cargo de tu vida. Disculpen, tengo que ir a hacer algo. Salí de la clase a la mitad, nunca volví. No sé qué fue de esos pobres estudiantes de actuación. Llegué a mi casa, cogí el teléfono, llamé a 15 empresas que sabía que tenían fiestas de Año Nuevo con los empleados y les dije, buenas, tengo una empresa que hace eventos de fin de año. Era mentira. Verán que a partir de ahora van a haber varias mentiras en mi vida. ¿Y ustedes tienen un director capaz de poder? Sí, tenemos 3. ¿Y ustedes tienen un productor que pueda hacer las cosas? Sí, tenemos como 10. Y por supuesto que tenemos experiencia y tenemos los RUCs de muchos amigos amables que nos ayudaron a facturar durante los siguientes 6 meses. Cuando acabé con las empresas, porque aceptó una y de ahí jalé a otra y jalé a otra y jalé a otra, inmediatamente pasé al reino de los eventos publicitarios, lanzamientos de televisores, anfitrionas haciendo activaciones cargando zapatillas, lo que fuera necesario. Si quieres dirigir, dirige, como decía Moria Kazan, si quieres llorar, llorá. Entonces yo lo que hacía era eso, con un foco absoluto, teniendo la cabeza de mi padre detrás, diciéndome, no le pases las excusas de tu mediocridad a los demás. 6 meses después me había mudado, 1 año después había pagado mis deudas, al año siguiente empecé a producir televisión, y 2 años después nos volvió a pasar, nos votaron a todos. Pero no volví a reaccionar igual. Dije, ponemos una productora, lo hacemos nosotros. Si nos despiden, nosotros lo hacemos. Pusimos una productora. Hemos hecho cerca de 20 programas de televisión para el Perú y el extranjero. Y en 4 semanas estrenamos una película, porque nadie nunca me llamó para dirigir. Me quedé sentado esperando 26 años para dirigir una película y el teléfono jamás sonó. Así que nos inventamos una. Me hice cargo. Dejé de pasarle la responsabilidad de mi fracaso a los demás. Y aquí vengo a hablar de la segunda idea, así que aquí es donde rompo la regla de TED. Les voy a contar algo que me pasó cuando tenía 19 años y yo estudié actuación en el taller de Roberto Ángeles. Roberto Ángeles enseñaba actuación en el Teatro Británico, que no es el maravilloso teatro que todos conocen ahora, lleno de facilidades. Es una especie de casa embrujada con casa de Freddy Krueger mezcladas. Estamos en el año 94, y lo que hacíamos los estudiantes de actuación del taller Roberto era trabajar durante las temporadas, haciendo luces, sonido, haciendo boletería. Si alguno de ustedes fue al Teatro Británico el año 94-95 a ver una obra de teatro, yo le vendí su entrada, probablemente. Y una de las cosas que teníamos que hacer los estudiantes era arreglar las patas. Les voy a explicar cuáles son las patas. Esas son las patas. Hay una dorada, una negra, una negra, una negra ahí. Hay 4 por lado y están colgadas de la parte de arriba con 2 cuerdas. Y las patas del Teatro Británico no están así, plisadas y al viento como estas elegantes patas del Teatro de la Universidad de Lima. Estaban tensas, clavadas en el piso y jaladas de arriba con 2 cuerdas muy gruesas de una tarima de madera, una rejilla de madera llena de polvo a 7 metros de altura, y a 40 centímetros había una calamina de metal que hervía a 40 grados de temperatura cuando el sol caía encima de ella, y para llegar ahí había que subir por una escalera de madera. No existía Endesi en esa época, se enterarán. Y había unos tablones pegados en la pared con un clavo al medio, de los cuales faltaban varios, y los estudiantes teníamos que trepar por la escalera peligrosa, pelear contra los murciélagos y el Demogorgon que había arriba, llegar a la parte de arriba, arrastrarse por la rejilla cuando se te caía la zapatilla, ¡ah!, la perdías, te arrastrabas hasta llegar al otro lado, sostenías la soga, la desamarrabas, jalabas, y escuchabas la voz de Roberto, que cómodamente sentado en la 5ª fila decía, un poco más a la derecha, por favor. Entonces jalabas la soga y te ibas moviendo un poco para atrás, un poco adelante, no está paralela con la de atrás,
¿Cuál es la de atrás? Maldita, si reptabas y amarrabas la de atrás, entonces sostenías en una mano, la otra mano, el pie, la nariz, agarrabas la otra, jalabas. Te pasabas, nos pasábamos, porque éramos Paul Vega y yo, así, bueno, Paul Vega duró 2 días, hay que decirlo de una vez. Paul, te largaste y me dejaste en el techo del Teatro Británico toda la temporada de ¿Quieres estar conmigo? Allá arriba con los murciélagos. Era una cosa horrorosa. Era la experiencia más terrible que uno pudiera vivir. Peligroso, no había arneses, no había casco. Era terrible y duraba horas y luego bajabas todo sudado y tenías que ducharte para ponerte tu polo, para buenas cuantas entradas J45, 2 juntas, y luego repartir el programa de mano. Era un loco. Durante 2 meses hice esto, hasta que un día no pude más. Enfurecido, allá arriba, repté, quemando la espalda con la calamina hirviendo. Bajé por la escalera, la que se le caían los escalones, caí al piso, avancé hacia el centro del escenario cubierto de una nube de polvo hecha de pelucas y maquillajes de toda la historia del teatro peruano que estaban ahí, y caminé hasta la corbata. Esta es la corbata del teatro. Me paré ahí y miré directamente a Roberto Ángeles en los ojos y le dije todo lo que sentía, que estaba furioso, que esa no era forma de tratar a un estudiante, que yo había venido a aprender a actuar, no a estar colgado de ahí arriba, que era un abuso y que qué ganaba yo con eso. Hubo un silencio larguísimo como este que estamos experimentando ahora. Roberto alzó sus 2 manos, apuntando hacia el escenario, y dijo: no entiendo. ¿No están perfectas? ¿No es eso suficiente recompensa? Un segundo, volteé a mirar a la derecha, miré a la izquierda. Y estaban muy bien. Era un excelente trabajo. Y me sentí a la vez extremadamente orgulloso y un reverendo imbécil. Traigo esa anécdota a colación porque es algo que en ese momento no terminé de aprender hasta el año 2013, cuando en un accidente automovilístico mi papá falleció. Nos dejó muchísimos recuerdos. Pero yo no puedo dejar de pensar en la satisfacción que él sentía por el trabajo bien hecho con sus tarritos llenos de tornillos, que iban exactamente en el lugar de donde habían sido retirados. Y lo que aprendí fue que me tengo que hacer cargo de mí y que yo soy el que coloca los tornillos incluso donde nadie los ve, porque yo me voy a dar cuenta. Muchas gracias. Muy bien, ¿cómo la vieron? Interesante, profe. Hola, doña Adriana, ese milagroso de verla, ¿cómo seguiste? Profe, buen día, ahí vamos. Ah, bueno. Lo más importante que te estés recuperando, ¿no? ¿Cómo han estado las cosas? ¿Bien? Bien, profe, pues ahí con síntomas. Hoy me vuelven a tomar la prueba porque pues salió negativa la primera, pero pues seguí con muchos síntomas, mucho migraña, mucha fatiga. Entonces dijeron que tenían que volver a tomar la prueba para descartar un falso negativo. Ah, ok. Ah, bueno, sí, eso hay que hacerle caso a los médicos porque es que a veces uno se hace el loco y no cree en lo que le están diciendo. Entonces es mejor hacerlo, ¿no? Sí, De todas maneras, señor. yo te deseo mucha suerte en ese examen. Gracias, profe. ¿Listo? Muy bien. Entonces, quería compartirles esos dos, ¿cierto? Primero, lo de dejar de procrastinar, porque en la mayoría de las empresas a veces sucede esas situaciones, ¿correcto? Que uno le dice a una persona haga tal cosa y resulta que sí, más tarde lo hago, y como les decía inicialmente, pues
nunca se hace, ¿no? O siempre se hace demasiado tarde cuando ya no hay remedio. Eso por un lado. Alguien decía, pero es que usted nunca ha procrastinado. Sí, de pronto muchos de nosotros decimos eso, ¿no? Coja eso. Los niños a veces, recuerden que los niños más o menos todo lo que perciben lo van tomando para ellos, ¿cierto? Usted le puede decir a un niño, no haga eso, pero si lo ve a usted haciéndolo, pues él lo va a hacer, ¿correcto? Entonces, porque ellos van emulando más o menos, digamos, y lo dice varios de los, digamos, de los motivadores y los, digamos, las personas encargadas de lo que es el desarrollo de las personas que atienden ellos más o menos lo que perciben, más o menos un 70%, y de 70 al 80%, mientras que lo que uno les enseña por ahí el 30%, el resto si usted le dice a un niño, no, no toque eso porque se va a quemar, ¿qué hace el niño? Más rápido lo hace. Se quemó, ¿sí o no? Ya cuando usted le dice, ya el hombre ya, listo. Entonces, todo ese tipo de cosas es para qué, para que nosotros comenzamos a entender también ese comportamiento humano, ¿cierto? Y que a veces, digamos nosotros, como decía Morán, no nos encargamos de nosotros mismos, sino hasta que tenemos una lección, ¿cierto? Que nos dé el por qué hay que hacer las cosas bien. Yo también soy una persona que creo que uno siempre tendrá que hacer todas las cosas bien, independientemente que no lo estén viendo. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces vamos a mirar, ¿cierto? Nosotros tenemos, básicamente, ¿cierto? Cuando hablamos de, tenemos, creo que dejamos un título que se llama el compuesto salarial, ¿sí? El compuesto salarial, factores internos y externos. Ok, hay unos factores internos y externos para ese compuesto salarial, ¿cierto? Y es lo que estamos hablando nosotros muchas veces de la estructura salarial. Ve, espere por aquí que tengo un documento para que miremos la historia. Y entonces vamos a poner, está bien por acá, está bien por acá. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Muy Historia de bien, los salarios. correcto. Entonces aquí tiene el ingeniero, ¿cierto? Oscar Bravo. Entonces, por favor, ¿dónde está Andrés? Para que nos ayude. Vamos a leer esto nomás para no tomar notas y después hacemos tomamos notica de esos factores internos. Externos. ¿Listo? Gracias, don Andrés Narváez. No sé. Yo, es, es desde los profes que está, Espérate un hay un momentico. letrero como negro y no se ve bien. Ya ahí. Sí, ¿Mejor? sí, señor. Eso. Desde los comienzos mismos de la humanidad, los salarios han constituido uno de los temas más delicados por las implicaciones humanas y sociales a que ha dado origen en los distintos periodos en que se ha dividido la historia del que el hombre sobre la tierra. Y aún hoy en día, cuando los extraordinarios avances tecnológicos han colocado al ser humano en los umbrales de la conquista de los espacios exteriores, los salarios constituyen tema de continua discusión. Sociólogos y economistas se mantienen en permanente estudio de nuevas técnicas y nuevas normas que hagan posible la dualidad de la fuerza capital y el trabajo en el logro de una mayor productividad y de mejor remuneración para los asalariados. Veamos ahora, aunque sea una forma muy ligera, cuál ha sido la historia de los salarios desde el principio de la humanidad hasta la época actual. Muy bien. La Entonces ya esclavitud. estamos diciendo que fundamentalmente, ¿cierto? Siempre han existido esos salarios. Listo, sigue ya después de tica la reemplazamos. Van alistando gargantas ahí. ¿Sí alcanzan a ver ahí? Sí, bueno, se perdió la imagen.
Listo, entonces alguien que sigue Andrés, digo Andrea. Bueno, sigo yo. Dice, es indudable que la esclavitud, sin representar en forma completa el concepto que sobre el salario se tiene en la época moderna. No se escucha, profe. ¿Cómo? ¿Otra vez, profe? Sí, sí. Dice, Dale ahora sí que yo no sé qué está pasando aquí con esto. dice, es indudable que la esclavitud, sin representar en forma completa el concepto que el salario se tiene en la época moderna, constituye la primera parte de esta historia que se ha prolongado en la mayoría de los periodos de la historia de la especie humana. Aunque el esclavo no recibía propiamente un salario, su amo tenía que alimentarlo para mantenerlo en condiciones físicas propias para el trabajo. La contribución forzosa de los esclavos al proceso de la humanidad, profe, quita ese cuadro negro, Listo, ya, espérate, porque esto dice. ahora sí, Sigue. dice, permanece aún latente en gigantescas y milenarias obras que nos legaron civilizaciones antiguísimas y aún constituyen orgullo de pueblos que en otras épocas gozaron de gran esplendor y poderío. Pero la esclavitud, como todos los males que han aquejado al hombre, tuvo su decadencia con el advenimiento de la civilización. Los conceptos de libertad, fraternidad e igualdad representaron un cambio radical en el modo de ser de los pueblos y desde el siglo XVIII, ¿es, profe? En adelante, más y más naciones renegaron de este proceder hasta llegar en el presente siglo, en la cual la esclavitud trata desesperadamente de subsistir en las regiones más apartadas y atrasadas del globo. Muy bien. Podemos decir también, ¿cierto? Que en este momento, ustedes de pronto han escuchado de lo de los terratenientes y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, en un momento determinado, así lo mira, y ahorita lo que está pasando por allá con los campesinos, ¿no? Que casi siempre han sido los más golpeados. Listo. Sigue, ¿dónde está Andrea? ¿Ya tomó otra vez aire? Sí, sigue con la servidumbre, porque Dice, la es que Adriana, servidumbre... no la quiero que force la garganta. Y si me alista otra vez de ahí sí para la artesanía, ¿listo? Y así nos combinamos, ¿cómo la ven? Ah, bueno, pues yo ya leí quién ¿Listo? sigue. ¿Jennifer? Sigue, Andrea. La servidumbre. Sí. La servidumbre es la modalidad laboral que surgió inmediatamente después de la extensión de la esclavitud. Tuvo su comienzo en Inglaterra en los albores del siglo XVII y muy pronto se extendió por toda Europa medieval. Aunque el siervo no pertenece al señor feudal, como era el caso de los esclavos, le debía numerosos servicios y estaba prácticamente atado a la tierra de éste. Conservaba, sin embargo, cierta libertad para trabajar sus propias parcelas, siempre que no descuidara sus deberes para cultivar la tierra de sus señores, y además tenía la obligación de guerrear por sus intereses. Correcto. Sí hemos escuchado eso actualmente, en la actualidad sí hemos escuchado algo de eso. Vuelve y jugamos con los campesinos, ¿no? Sí. Que son los más golpeados. Ustedes recuerden que aquí también lo que les hablaba de los terratenientes, pues ahí estaba siempre. Listo, así que... Con el advenimiento de la artesanía a principios de la Edad Media, el trabajador alcanza su verdadera finalidad como ser libre. Con sus propios utensilios puede trabajar para sí y puede vender él mismo sus productos en el mercado. El sentido de la ocupación, la dignidad del trabajo y otros factores proporcionan al hombre de ese entonces conciencia de lo que hace. Todo ello complementado con un profundo conocimiento de la materia prima que elabora. Esto hace además que la lucha de clases, característica esencial del mundo moderno, no sé, profe, bájale un poquito que no veo por esa franja negra. Listo. El mundo Lo subió moderno mucho. no se presentará durante el florecimiento de la artesanía. Las relaciones entre el incipiente hombre de empresa y el trabajador de la Edad Media eran de responsabilidad y solidaridad, al igual que suele ocurrir en el seno de una familia
y no como en la época actual, cuando tales relaciones son de contrato. Correcto. Entonces, así que La, me encanta la resolución industrial la en las, revolución. la revolución industrial es la en las postrimerias en el siglo XVI, 19. 19 surge lo que se ha denominado la revolución industrial, que se sentó en las bases de los conceptos que rigen la actualidad en materia de administración de salarios y cuya característica esencial es el grado diverso de libertad económica que disfruta el trabajador. El invento de la máquina de vapor, que dio un vuelco total a la tecnología anterior, representada por el viento y el agua, y la Revolución Francesa, que aportó nuevos conceptos de libertad para el hombre, fueron indudablemente los factores más destacados en el desenvolvimiento de este periodo de la historia de la humanidad, que ha sido tildada con gran justicia de la Revolución Industrial. Con sus estudios de tiempo iniciados en Estados Unidos en 1881, Federico Wade Taylor dio comienzo a una nueva era dentro del movimiento industrial de los pueblos. Taylor instauró el lema "la ciencia del trabajo con las máquinas", concibiendo al hombre como un factor variable frente a la máquina como un factor fijo. También en los Estados Unidos, en 1886, los esposos Whitbread introdujeron el estudio de los movimientos como un complemento de los estudios del tiempo y posteriormente realizaron interesantísimos estudios sobre la fatiga, la monotonía, nuevas técnicas sobre diagramas de procesos y los micromovimientos, dando origen con todo lo anterior a lo que en la época actual se conoce con el nombre de simplificación del trabajo. Tome aire un momentico y llegamos, Daisy. Dice, un ingeniero francés residenciado en los Estados Unidos de nombre Charles Eugène Bedaux, seguidor de las ideas de Taylor, dio en 1886 nuevas aplicaciones a los estudios de movimiento adelantados por sus predecesores, dando origen al sistema que hoy en día es conocido como salarios con incentivos. Su lema era la explotación racial de la energía humana, que dio origen a la rivalidad en el trabajo al colocar el incentivo como un régimen de premio y castigo en una sociedad de competencia. Por esta misma época, 1886, Elton Mayo, profesor de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, creó condiciones más propicias para el rendimiento de los trabajadores, haciendo hincapié en factores humanos que antes no se habían tenido en cuenta o que no se habían aplicado en la búsqueda de una mayor productividad. Fue este el principio de la sociología industrial y el primer paso hacia el desarrollo de las relaciones humanas que buscan el equilibrio deseado entre una alta productividad y mejores salarios para los asalariados en un mundo en donde la ingeniería industrial y los avances de la tecnología han colocado al hombre en una situación incierta frente a la pugna que siempre ha existido en las fuerzas del capital y del trabajo. Las relaciones humanas buscan el equilibrio necesario entre dos fuerzas, a fin de que el hombre dé su máximo rendimiento, pero sin menoscabo de su salud física, su espiritualidad y su dignidad como ser humano. Listo. Descansa un poquito también tú. Ahora seguimos con Andrea. Sí, profe, lo subió mucho. Bájale un poquito. Ya me le bajo, digo, ya lo bajo. Ya. Segunda revolución industrial. Ahí hubo segunda. Se ha dado el nombre la Segunda Revolución Industrial al periodo inmediatamente posterior a la finalización de la Primera Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos y en Europa Occidental comienzan a tomar forma nuevos conceptos sobre la administración científica, con miras a elevar el nivel de vida de los pueblos mediante una mejor explotación de los recursos naturales y humanos. La estabilización del empleo y un mejor pago de salarios constituye la norma de esta época
de la cual es el magnate Henry Ford uno de sus más entusiastas seguidores. El principio de las partes intercambiables que dio origen a la producción en masa y revolucionó la economía moderna fue aplicada por Ford con extraordinario éxito en sus factorías de vehículos automotores, en donde impuso además nuevas técnicas de salarios que en un principio fueron calificadas de descabelladas, pero posteriormente fueron aceptadas. Muy bien, descansa un poquito. Sigue Daisy. Dice, con el advenimiento de la segunda revolución industrial, las técnicas en administración de salarios sufrieron profundas transformaciones que aún continúan en el presente siglo. Los sistemas de incentivos con sus notables variaciones, la implantación de normas más simples y más humanas en un salario fijo, la participación del trabajador tanto en dirección de la empresa como en las utilidades de la misma, y tantas otras innovaciones que se han aplicado y se aplican en la actualidad en distintas regiones del planeta, no tienen otra finalidad que la de lograr el equilibrio necesario entre el capital y trabajo, y evitar de esta manera los continuos conflictos socioeconómicos que son más comunes en los pueblos en donde existe atraso educacional y económico por la inadecuada explotación de sus recursos naturales. Y esta historia de los salarios, que se ha repetido en condiciones más o menos idénticas en distintas partes de la Tierra, no importa cuáles sean los principios socioeconómicos que han regido a los diferentes pueblos del conglomerado humano, creemos que es justo finalizarla con unas breves líneas sobre el pensamiento social de la Iglesia Católica en torno a tan delicado asunto. Descansa un poquito también, que ya la escucho respirando como así, como agitada. Sigue, Andrea. Ahí, Sí, profe. Los pontífices han sido sumamente claros en esta materia, que ha sido objeto de continua preocupación. Fue precisamente el Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum dada al mundo en el año 1891, quien con más hondo sentido social y cristiano enfoca los salarios, y en igual forma lo hicieron posteriormente otros pontífices como el Papa Pío XII y su santidad Juan XXIII. Sí, este último en su encíclica Mater en Magistra, dada a la publicidad en mayo de 1961, dice lo siguiente al referirse a la remuneración del trabajo. Por eso creemos que es deber nuestro afirmar, una vez que la retribución del trabajo, como no se puede abandonar enteramente a la ley del mercado, así tampoco se puede fijar arbitradamente, sino que ha dado por terminarse conforme a la justicia y la equidad. Esto exige que a los trabajadores corresponda una retribución tal que les permita un nivel de vida verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a sus responsables familiares. Pero exige además que al determinar la retribución se mire a su efectiva aportación a la producción y a las condiciones económicas de la empresa, a las exigencias del bien. bien. Un momento, lo subimos un poquito ahí, ya, ahora sí. A las exigencias, ahora me perdí. Aquí está, sí, acá está el mouse. A las exigencias del bien común de las respectivas comunidades políticas, particularmente por lo que toca a las repercusiones sobre el empleo total de las fuerzas laborativas de toda la nación, así también como a las exigencias del bien común universal, o sea, de las comunidades internacionales de diversa naturaleza y amplitud. Eso, descansa un poquito. Y ahí sí sigo yo viendo acá, ¿sí o no? Entonces, el progreso, la confianza y el banco comercial antioqueño. ¿Cómo la vieron lo que me tocó a mí tan largo, sí o no? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Si ustedes... Un momentico aquí, ya, ahora sí. ¿Cómo vieron la práctica? ¿Vieron o no?
Sí, profe. Muy ¿Por qué le bien. digo por qué le digo la práctica? Porque más o menos utilicé, ¿cierto? El minuto, si se dieron cuenta. Fíjese que de pronto, ¿cierto? Por eso les decía, descanse un poquito, porque son técnicas que uno puede ir utilizando, ¿cierto? Y lo que decía Daisy, pues en la medida de que uno se va metiendo en el entorno, pues fíjese que se va notando como agradable la participación, ¿o no? Se salvó Adriana, pero algún día la tendremos aquí también. ¿Sí o no? ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces no importa, por favor aprendamos activemos las cámaras un segundito. ¿Listo? Y entonces en 5 minutos, en 10 minuticos nos vemos en la otra. Entonces, ¿listo? Por el otro para que entren por el otro link. ¿Listo? Aquí se pasa eso, es como peluqueando bobos, ¿sí o no? Sí, se pasa muy rápido. Bueno, hablamos ya. Te doy 5 minutos para que se estiren y otros 5 minutos para que se sienten. Entonces ya a las 8:05 máximo estamos ahí. ¿Listo? Yo me conecto de una vez, pero para que se muevan un poquito, que los cambios son también. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces ya hablamos, ya espera un momentico. Perdón que me toca tomar aquí la fotografía. Ya estamos ahí. Y entonces ahora sí, ya hablamos en el otro. Bueno. Bueno. Salgo por este lado, salgo por este lado. Y me finalizo.